Entonces acompáñenme a Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22 y vamos a leerlo en este momento. Juan capítulo 2, versículos del 13 al 22. Lo tienen también en su bosquejo. Entonces vamos a leer, dice así. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre casa de comercio. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos respondieron y dijeron: ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús les había hablado. Ese es el texto que vamos a estudiar hoy. Y antes de empezar, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué es una prioridad? Lo principal, lo que está primero. Por ejemplo, en un esposo, ¿cuál es su prioridad? La esposa. Las esposas dicen la esposa. Muy bien, es la esposa. De la esposa, ¿cuál es la prioridad? El esposo. A veces se confunden las cosas. No, los hijos. Los hijos después del esposo. ¿Sí? Y cuando uno habla de prioridad, ¿qué le viene a la cabeza? Por ejemplo, ¿cuál es tu prioridad en este momento? No respondas. Pero ¿cuál es tu prioridad en este momento? ¿Cómo estás manejando tus prioridades? ¿Bajo qué criterio? ¿Cuál es el consejo que escuchas cuando se trata de ejercer tu prioridad? ¿Qué pasa cuando tomas decisiones para ejercer tus prioridades? El tema de hoy tiene que ver con eso. Y tiene que ver con la prioridad no que está aquí en mi mente, sino que está aquí en mi corazón. Porque cuando está en el corazón, actuamos. Y nuestras acciones son el reflejo de lo que hay en nuestro corazón con respecto al tema de prioridades. Aquello a lo que le dedicamos tiempo, esa es nuestra prioridad. Entonces, no siempre lo que hago es lo que debería hacer. ¿Estamos de acuerdo o no? No siempre lo que hago es lo que debería hacer. Entonces toca reevaluar nuestras prioridades y colocarlas en orden. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo tercero? Hay unas frases interesantes acerca de las prioridades. Una de ellas dice así: no falta tiempo, falta orden en tus prioridades. Hay otra que dice: cuando alguien quiere algo, no hay sábado ni domingo, hay prioridades. Yo leí esa y sentía que mi mamá me estaba llamando la atención cuando estaba en la universidad. Porque el tema de prioridades es un tema hasta de formación. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué te enseñaron tus padres? ¿Qué es primero? ¿Qué es segundo? ¿Qué es tercero? Es como generacional. Nosotros nos transmitimos las prioridades. Pero hemos vuelto a nacer en Jesús. Si es que le hemos pedido a Jesús que entre en nuestra vida y hemos decidido vivir de acuerdo a sus normas. Hemos empezado de nuevo. Y si queremos empezar de nuevo, toca saber cuáles son las prioridades que Dios quiere o tiene para nuestras vidas. Bajo esa premisa de qué cosa es una prioridad y entendiendo que mis acciones muestran cuáles realmente son mis prioridades, quisiera que veamos este pasaje y empecemos a estudiarlo. El primer título dice: ¿qué pasa cuando mi prioridad está más en las cosas de Dios, que las cosas que Dios me dio, que en Dios? Dice así: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era una ceremonia, una celebración que se daba teniendo como centro el templo de Jerusalén. Y esta celebración era para conmemorar la liberación que muchos años atrás Dios, con grandes manifestaciones, había producido la liberación de Israel de la dominación egipcia. Cuando uno cuando uno quiere describir la dominación egipcia, miren, eran malos.
Fueron malos, los maltrataron y hasta los mataron. O sea, fue algo muy duro y muy difícil. Y Dios, con grandes manifestaciones de su poder y de su amor por su pueblo, libera a Israel y lo saca a buscar la tierra prometida. Esa celebración era la Pascua. Y los descendientes recordaban esa celebración. Jesús ya había sido bautizado por Juan. Jesús ya estaba seleccionando a sus discípulos y de pronto se acerca la celebración de la Pascua y Jesús decide ir hacia esa celebración. A esa celebración donde la gente iba a recordar que un día sus antepasados habían sido liberados de una gran esclavitud. Como ustedes dirían, de una tenaz esclavitud, o como dirían los jóvenes, de una retenaz esclavitud. Pero era la celebración de la libertad. Hemos sido liberados. Somos hoy el pueblo de Dios. Esa era la actitud del corazón para celebrar la Pascua. Y Jesús dice aquí, la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y encontró en el templo, a mí me encanta cómo Juan es tan descriptivo, ¿no? Dice, encontró, como que Jesús está, vamos a celebrar, vamos a conmemorar. ¿Y qué encontró Jesús? ¿Qué encontró Jesús? Y Jesús encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó la moneda de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre casa de comercio. Llega al templo y Jesús encuentra una imagen muy distinta a la que él esperaba. Sin embargo, los cambistas tenían que estar allí, porque había que cambiar el dinero para poder comprar los animales. Los animales tenían que estar allí porque eran usados como para los sacrificios, para el holocausto. Entonces, si tenía que haber cambistas, si tenía que haber animales allí disponibles para el sacrificio, ¿por qué tanto molestia? ¿Qué está pasando? Estaban en el templo, el lugar que Dios creó para ellos. Estaban haciendo las ventas y colocando a los animales que tenían que estar allí. Estaban haciendo las cosas que Dios había ordenado. ¿Cuál era el problema? ¿Dónde está el fastidio? ¿Por qué Jesús se pone así? Es interesante, amigos, porque este pasaje enseña que podríamos estar en el lugar que Dios tiene para nosotros, que podríamos estar haciendo las cosas que Dios tiene para nosotros sin agradar a Dios. ¿Cómo es eso? Sí. Este pasaje termina diciendo, quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Primera observación, ¿cuál era el corazón de la celebración de la Pascua? La liberación, dar gloria a Dios. ¿Qué estaban haciendo? ¿Con qué actitud en el corazón estaban yendo los cambistas? ¿Con qué actitud en el corazón estaban yendo las personas que eran dueños de los animales? ¿Qué había en su corazón? Negocio, comercio. Amigos, podemos estar en el lugar que Dios tiene para nosotros. Podemos estar haciendo las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos y estar sin Dios. Y eso es peligroso. Yo quiero animarlo a que piense en esto. ¿Estoy en el lugar que Dios tiene para mí? ¿Estoy haciendo las cosas que Dios me ordena? ¿Estoy con Dios? Porque podríamos estar haciendo y no teniendo a Dios. Podríamos estar sirviendo y no tener a Dios. Podríamos sentirnos cristianos por lo que pensamos y por lo que hacemos y no serlo. Es la primera observación que sale de esto. Algo más, Isaías 56:7 dice, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración.
Mira cómo en el Antiguo Testamento se describe el templo. Mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mira el propósito del templo. Casa de oración, encuentro con Dios para todos los pueblos. ¿Qué estaban haciendo? Pensando en sí mismos. No entregando la vida a Dios. ¿Cuál era la prioridad? Dios no era. Eran las cosas de Dios. Miren, un día teníamos un líder que había pasado ya era mayor y creíamos conveniente, un líder juvenil, años atrás en Perú, y creíamos conveniente, después de tantas veces de haberle dicho, necesitas ir a una iglesia, necesitas congregarte, necesitas crecer en el Señor, necesitas modelos adultos de donde aprender, necesitas enamorarte, necesitas casarse, necesitas crecer. Necesitamos que dejes tu cargo y pases a la iglesia a seguir desarrollándote. A mí nadie me saca de aquí. ¿Qué estamos amando más? ¿Qué estamos amando más? Dios nos da cosas para bendición. Nuestros hijos, nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestra familia, nos la da para bendición. Nos la da para que les llevemos a Dios. Nos la da para que nosotros tengamos una vida con Él. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar por dinero, cuando nosotros empezamos a estudiar para ser alguien mejor y tener, cuando nosotros agarramos a nuestros hijos y decimos son nuestros hijos, cuidado, que estemos convirtiendo las cosas que Dios nos dio en nuestra prioridad. Y estemos olvidando que es Dios quien da la vida. Estemos olvidando que Dios es quien provee. Estemos olvidando que Dios es quien llena nuestro corazón y nos aconseja por medio de su palabra qué hemos de hacer en cada decisión. ¿Cuál era la prioridad de estos hombres? Tener más para sí. ¿Cuál es tu prioridad hoy? ¿Dios o tener más para ti? Cuando ves a tus hijos, tu trabajo, tus estudios, no, yo tengo que estudiar. Y sí, tienes que estudiar. Y créeme, y tienes que hacerlo bien, y tienes que ser un buen testimonio. El motivo, el corazón puede ser el problema. Cuando Dios no aparece. Yo leo este pasaje y en ninguna parte aparece Dios. Aparecen bueyes, palomas, animales, comercio, cambistas. ¿Y Dios? ¿Es Dios tu prioridad? ¿O estás recogiendo para ti? Una segunda observación que sacamos aquí. Algunas personas dicen, no, Jesús no fue perfecto. No, Jesús no fue perfecto. Él pecó, Él falló, rompiendo lo que la Biblia dice. Y usan este pasaje como motivo de eso. No, claro, Jesús perdió la cabeza, agarró un látigo, empezó a darle a todos y los botó a todos. Ahí está la evidencia de que Jesús pecó. Jesús, quiero que lo vean de esta manera. En este pasaje se hace mención al Salmo 69. Cuando los discípulos dicen, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consume. Esa palabra está en el Salmo 69. Es un salmo mesiánico. Era una profecía de aquel que un día vendría. Y Jesús está cumpliendo una profecía. Miren, antes ya otros habían hablado de Jesús. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. Andrés dijo, hemos encontrado al Mesías. Felipe dijo, este es aquel de quien hablaron los profetas. Natanael dijo, Rabí, Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero aquí Juan ya no nos está hablando de los testigos que están hablando de Jesús. Aquí Juan nos está hablando del Antiguo Testamento.
mostrando al Mesías, mostrando a Jesús. Jesús está aquí cumpliendo una serie de profecías que aparecen, por ejemplo, en Zacarías, que aparecen en Jeremías. Y es interesante cómo Jesús, cumpliendo su papel de Mesías, lo primero que encuentra es personas que se han olvidado de quién es Dios. Y esa es la pregunta para ti en esta sección de la palabra. ¿Cuál es tu prioridad del día de hoy? Mira, la mejor formación de tus hijos no está en el mejor colegio, está en los principios bíblicos de honestidad, verdad, justicia. ¿Significa que los vas a sacar a la universidad? No. Si el Señor te ha bendecido y te ha permitido colocarles en esa universidad, para adelante. En ese colegio, para adelante. En ese buen trabajo, para adelante. Pero no olvides que su corazón, que tu corazón es sostenido por el Señor. Y que si Él no es tu prioridad, podrías estar en el lugar que Dios creó para ti, haciendo las cosas que Dios te pidió hacer, no teniéndolo a Él. Y por lo que dice la palabra, no es tan grato para el Señor. Lo que me encanta de Jesús es que Jesús no condena, sino que Jesús da oportunidades. Jesús crea ese momento en el cual uno puede reflexionar y decir, sí, creo que me estoy equivocando y necesito reubicarme otra vez. Porque ya hemos hablado de qué pasa cuando mi prioridad está en las cosas que Dios me dio y no en Dios. La bendición se puede convertir en otra cosa. Puedes estar recogiendo para ti sin recordar que es Dios quien recoge para ti. Entonces, ¿cómo saber que Dios es mi prioridad? Punto 2 del bosquejo. Vamos a eso. Versículos 18 al 22. Jesús acababa, y quiero que piensen en esa imagen. Jesús empieza a botar todo, o sea, Jesús empieza a hacer escándalo. Juan nos relata a un Jesús que llega a impactarlo todo. Está en el templo botando todas las cosas, o sea, tremendo escándalo, ¿sí? Tremendo escándalo, y de pronto llegan las autoridades del templo y se aparecen en el patio donde Jesús está botando todo. Y Jesús se acerca y miren lo que sucede. Versículo 18. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Es interesante. Esto que están haciendo los principales responde a un versículo en Deuteronomio que dice que cualquiera que habla en el nombre de Dios tiene que demostrarlo por medio de una señal divina. Entonces los que son los encargados de administrar el templo se acercan a Jesús y le dicen esto. Entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Porque Jesús había dicho, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Otra versión diría, ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. ¿Ellos qué están pidiendo? Señales, pruebas. A ver, en algún momento le dijeron, ¿qué te pasa? ¿Por qué actúas así? ¿Tienes algún problema? No, es que están pidiendo señales. Más interesante es lo que sigue. Jesús respondió y les dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, ¿en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días? Las autoridades no dicen, ¿y tú nos vas a dejar sin un lugar donde encontrarnos con Dios? No, no dicen eso. ¿Y dónde vamos a ofrecer nuestros holocaustos, nuestros sacrificios? No, no dicen eso. Lo que dicen es, este edificio nos demandó 46 años. Para ese momento ni siquiera estaba terminado. Pero qué tal orgullo, ¿verdad? 46 años y tú en 3 días lo vas a levantar. ¿Qué te pasa? ¿Qué hubiese pasado si estas personas le dicen a Jesús, ¿por qué quieres destruir este templo? ¿Dónde vamos a adorar a Dios?
¿qué le hubiera respondido Jesús? Qué hermosa conversación hubiese sido esa. Quizás la historia hubiese sido diferente, pero estaba profetizado. Eso no iba a pasar. Eso no iba a pasar. Era el orgullo de tener el templo y no la búsqueda de Dios. Me llama la atención cómo los fariseos tuvieron una oportunidad en Jesús y no la aprovecharon. Jesús le dice: destruye este templo y yo lo levantaré en 3 días. El último versículo dice que él hablaba del templo de su cuerpo. Me encanta cómo Jesús le está diciendo: ese ya no va a ser el templo. El templo voy a ser yo. No más lugares, no más sacrificios, no más cosas. Jesús directamente. Queridos amigos, ¿cómo saber que algo es mi prioridad? ¿Cómo saber que Dios es mi prioridad? El versículo 22 dice: por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús les había hablado. ¿Cómo saber que Dios es mi prioridad? ¿Cómo saber que realmente estoy siguiendo a Dios y no las cosas de Dios o aquello que Dios me da? ¿Cómo saberlo? Una pregunta sencilla. Lo que le pasó a los discípulos. Creyeron en las Escrituras y en las palabras de Jesús. ¿Quién es tu mentor a la hora de decidir? ¿Cómo te estás orientando para guiar a tu vida y a tu familia? ¿Qué decisiones te están llevando a tomar? Si es por la izquierda o por la derecha, Señor, ¿qué hago? O es, yo pienso que mi amigo me ha recomendado, según cómo va la economía del país, ¿cuál es tu elemento decisor? ¿Cuál es el principio que estás transmitiendo a tus hijos? ¿El de la verdad que habla la Biblia? ¿El de la honestidad? ¿El de no robar? ¿Cuál es? Dice la palabra claramente: y los discípulos creyeron en la Escritura y en Jesús. ¿Y por qué creyeron en la Escritura? Porque Jesús todo el tiempo en vida les mostró lo que en el Antiguo Testamento tanto se había hablado de Él. ¿Usted cuántas prédicas ha escuchado? ¿Cuántos años ya en el Señor? ¿Cuántos meses quizás? ¿Cuánto tiempo en el Señor? ¿Cuánto hemos escuchado de Él? ¿Es la Escritura para ti importante? ¿Crees en Jesús? Querido amigo, querida amiga, podrías estar en esta iglesia toda tu vida y podrías estar sirviendo toda tu vida y no estar con Dios. Asegúrate. ¿Qué cosa muestra que realmente Dios es tu prioridad? Cuando tú confías y obedeces la Escritura y cuando tú tienes un encuentro personal con Jesús y le sigues y le sirves como Él ordena en la Escritura. Que este sea un día de reflexión. Que este sea un día de parar, de detenernos, de decir, ¿realmente Dios es mi prioridad? ¿O no? Queremos que la palabra de Dios esté más cerca de ti y como iglesia queremos cumplirlo. Este video, esta prédica y todas las prédicas son grabadas en video. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes las pueden encontrar en el canal de YouTube de la Confra. Pero algunas personas nos decían: Alberto, a veces quiero ir en el auto y se gastan muchos datos. Lo estamos grabando también en audio para que podamos transmitirlo por WhatsApp de repente y que tú simplemente con abrirlo no te gaste datos y tú puedas tener disponibilidad de tener las prédicas aquí. En tu bosquejo, en la parte de atrás hay unas lecturas que tenemos. Te animamos a leerlas. Están puestas allí para que tú cada día te acerques más al Señor. Puedas tener unos 5, 10 minutos con Él y acercarte más al Señor. Pero que la palabra y la Escritura esté cerca de ti a diario, créeme que muestra que Dios es tu prioridad.
Y quiero animarte a hacer algo más. ¿Qué hice al final de tu bosquejo? Ahí hay unas preguntas de reflexión. La primera pregunta es, ¿cuál es mi mejor horario en el día para tener un tiempo con la Escritura? Y está en blanco, ¿verdad? Es porque quiero animarte a que en este momento te tomes unos instantes y pienses, ¿cuál es el mejor horario del día de esta semana para que tú coloques allí? Yo creo que de 6 de la mañana a 6:30, colócalo. De lunes a viernes. ¿Y sábado y domingo qué horario? Mira, no es nuestra decisión colocarte una carga. Nuestro anhelo es animarte a que te acerques a la palabra de Dios. Pero esta simple pregunta ya nos hace pensar, ¿tengo un tiempo diario con el Señor? ¿O estoy corriendo? Tal vez porque Dios no es mi prioridad. Queremos animarte a que Dios lo sea. Queremos animarte a que pienses. Y piensa, por favor, en este instante. Tómate unos segundos. ¿Cuál es tu mejor momento de lunes a viernes para tener un tiempo con el Señor? Mira, hay tanto trancón que podría ser de la ruta al trabajo. Pues ahora lo vas a tener en audio. Vas a poder escucharlo. Y no solamente esta, sino todas las que vengan. Hay algunos canales que por ejemplo, del Seminario Bíblico de Colombia, que queremos agregarlo a nuestra página web para que también puedas jalar de ahí la información y tengas cercanía con la palabra de Dios de manera sana y correcta. Pero querido amigo, tómate un tiempo diario. Tómate un tiempo diario. Han habido épocas donde hemos tenido tanta actividad que nos hemos olvidado pasar tiempo con la palabra. Cuidado que estemos haciendo tantas cosas para Dios sin Dios. Queremos pasar más tiempo con Él. Anímate a hacerlo. Coloca ahí un horario. Y lo segundo, ¿cómo podría pasar más tiempo con el Señor? Orando unos por otros. Leyendo la palabra en otros lugares, compartiéndolo a otros, animando a otros. Algo que a mí me encanta, y créeme, me encanta, es cuando yo estoy haciendo muchas cosas y entra un WhatsApp, lo abro y es mi esposa regalándome un versículo. Y lo leo y oh, qué casualidad, tiene que ver con lo que estoy haciendo. Ya, Señor, ya sé. Amigos, la palabra debe fluir entre nosotros y les animo a hacerlo. Porque cuando Dios es nuestra prioridad, la Escritura fluye. Nuestra comunión con Jesús fluye. Te animo a no confundir las prioridades y tomar a Jesús como nuestra prioridad. ¿Cómo saberlo? ¿Cuánto tiempo tienes con la Escritura? ¿Cuánto crees en Jesús? ¿Estás recogiendo para ti? Cuidado. Dios es quien te sustenta, Dios es quien te levanta, Dios es quien te guía. Si tú vas a empezar a hacerlo, corres el riesgo de que todo depende de ti y ya no de Dios. Te animo a que sea Dios quien guíe tu vida. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra y de saber, Señor, que podríamos, Señor Jesús, estar haciendo cosas para ti sin ti. Líbranos de eso. Líbranos de equivocarnos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das. Qué hermosa conversación hubiese sido si los fariseos y los encargados del templo hubiesen tenido otra actitud contigo. Hubieran querido saber, ¿y cómo entramos en comunión con Dios? Que sea la misma pregunta que nos hacemos nosotros a diario. ¿Cómo entro en comunión contigo, Señor? Gracias a ti, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.